Gaspar es una persona que nos está acompañando ahora en una misión con Walter Abreu, Gaspar Morgado, que nos está acompañando en esta semana de misión con Gerardo Marquesini, y nos van a dar una charla sobre la experiencia en las oficinas de transferencia tecnológica de la Universidad Nacional de Chile. Un poquito del antecedente de Gaspar. Él tiene más de 13 años de experiencia como científico y estudios de doctorado en Suiza, en la parte de investigación, desarrollo e innovación. También tiene experiencia negociando licenciamientos en toda América Latina, en Europa, y ahora está como encargado de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Chile. Entonces nos va a contar un poco de su experiencia y nos va a hablar sobre lo que es la Oficina de Transferencia Tecnológica en general. Bueno, Gaspar, muchísimas gracias. Ya les dejo la palabra. Muchas gracias por la introducción, José. Estoy habilitado para compartir, supongo, ¿cierto? Sí. ¿Se está proyectando o...? Sí. ¿Me podrían confirmar que se ve bien? Se proyecta, pero se ven las diapositivas. Ahí se ve en presentación. Ahí se ve ya la presentación. Perfecto. Bueno, excelente. Primero que nada, o primero que todo, darles las gracias por la invitación. Yo actualmente ocupo el cargo de jefe de negocio y transferencia tecnológica en la Universidad de Chile. Y en este transcurso que llevo trabajando acá, que deben ser un poco más de 3 años, me gustaría comentarle un poco de mi visión al respecto sobre el contexto histórico que nos tomó llegar hasta el punto en que estamos, y asimismo hablarle un poco también de cuáles han sido los alcances y los logros que se han obtenido en este último tiempo. En particular, lo primero que quiero mencionarles es que nuestra universidad es la más antigua del país y de cierta manera tenemos un estilo de monopolio, por así decirlo, en algunos aspectos. Entonces, al ser la universidad más antigua, también fuimos de las primeras entidades en las cuales se crearon algunos laboratorios y centros de certificación. Eso es importante tenerlo en cuenta para después lo que les voy a ir contando. Entonces, hemos contribuido al país en diferentes formas, no solo en términos de transferencia tecnológica, ¿no?, sino que también está el tema ya más político, de formación, y así también darle un poco el tamaño que tiene la universidad. Actualmente, académico en todas las áreas del conocimiento, tenemos más de 2.200 y usualmente publicamos algo así como 3.600 papers al año. En lo que ya vamos a lo que es de transferencia tecnológica, nosotros hoy en día representamos más del 45% de lo que se hace en el país desde las universidades. Actualmente hemos firmado más de 150 contratos de licencia solo desde 2014. Después les diré por qué es importante este año, el 2014. Hemos recaudado más de $3 millones en ingresos por licenciamiento. En I+D contratada solo en este periodo de 7 años hemos sumado más de 75 millones, y los millones de dólares invertidos en I+D son más de 420. Esto es por todo el periodo. Anualmente lo pueden dividir, son unos 60 millones por año aproximadamente. Y bueno, acá es algo que usualmente no me dejan decir en la universidad. Me gusta recalcarlo porque hace una diferencia de cómo se comportan otras universidades en la región. Y es que la Universidad de Chile, más que una universidad, tiene un comportamiento muy similar al Tecnológico de Monterrey, que es básicamente, nosotros nos consideramos un sistema de unidades académicas, o sea, facultades e institutos. Y esta red comprende a 15 institutos y facultades, y cada uno de ellos es autónomo para prestaciones de servicio
y arriendo de infraestructura. Esto es algo inusual en muchas universidades de la región. Y asimismo, dentro de todas estas 15 unidades académicas, nosotros se concentran más de 90 centros y programas que son temáticos para investigación y desarrollo. Y dentro de esos 90 programas y centros tenemos más de 1.300 equipos de investigación en toda la área del conocimiento. Esto no quiere decir que son 1.300 investigadores, esto quiere decir que hay 1.300 equipos. Probablemente el número de científicos, investigadores es muchísimo más alto. Y acá es importante el tema de mencionar lo de la autonomía de los institutos y facultades, porque entre todas estas unidades académicas concentran más de 60 gestores tecnológicos que están encargados para la vinculación con la industria, proyectos de innovación y apoyar al servicio central, que es donde yo trabajo, en temas de transferencia tecnológica. En la vicerrectoría, que es donde está ubicada mi oficina, trabajan más de 50 profesionales que se dedican exclusivamente a temas de innovación, creación artística, transdisciplina y proyectos de I+D. Eso es a grandes rasgos cómo se compone la universidad. Pero además la universidad participa en otros proyectos más macros. Por ejemplo, tiene un parque científico tecnológico, está en construcción, pero ya hay algunos centros andando en ello y de hecho van a instalarse 2 empresas transnacionales pronto. Y participamos en programas de centros basales y de excelencia, más de 22. Y por último, y después quizá lo puedo mencionar también, participamos en al menos 10 centros que son multiinstitucionales para validación técnica y pilotaje. Son exclusivamente para eso. Estos son financiamientos desde el gobierno. Yo le mencioné que estábamos en servicios centrales, la vicerrectoría, y la vicerrectoría se compone de diferentes direcciones que apoyan la creación artística, la innovación, la investigación. Y nosotros estamos ubicados en lo que es la dirección de innovación en la unidad de transferencia tecnológica con el apoyo de la unidad legal y de propiedad intelectual. Algunos de los números que hemos logrado obtener en los últimos años es, como pueden visualizar, el tema de I+D, de nuevos proyectos de I+D, ha estado estancado no solamente en Chile, sino que en toda la región. Básicamente hoy en día estamos casi a niveles muy similares al 2010, ha significado un retroceso. Esperemos que de alguna manera u otra nuestras autoridades entiendan la importancia de la economía del conocimiento y podamos migrar a sistemas en los cuales hay muchísima mayor inversión en I+D respecto al PIB per cápita. Y asimismo, de divulgación e invención, estas son básicamente las tecnologías o las invenciones que obtienen nuestros equipos de investigación y que nos comunican a nosotros a través de un formulario especializado. Y como podrán ver, los números están en cero y no desde hace mucho tiempo. Y por eso yo les mencionaba que el año 2014 es muy relevante, porque marca el hito en el cual se conforma como tal la estructura actual que tenemos de vicerrectoría y de transferencia tecnológica. A pesar de que los esfuerzos de transferencia tecnológica partieron en 2003. O sea, estamos hablando de 17 años. No, perdón. Esto también, sí. Esto también lleva a que de toda esta divulgación e inversión, no todas pasen a ser patentes. Y hubo un tiempo en que la universidad, particularmente a los comienzos de esta estructura actual de oficina para la transferencia tecnológica, nosotros teníamos una costumbre de patentar aún más, y quizá demasiado. Y lo que fue pasando con el tiempo fue evaluar mejor de qué manera podíamos mantener una protección sobre la propiedad intelectual e industrial que generamos, pero sin realizar esfuerzos exacerbados en patentamiento, porque el patentamiento es bastante caro para una universidad, y particularmente una universidad pública. Estas son nuevas prioridades de patentes. Pero en patentes en general, nuevas solicitudes tanto en Chile como en el extranjero, no hemos mantenido en niveles más o menos similares. Nosotros solicitamos unas nuevas patentes alrededor de 50 por año. Pero en términos de licenciamiento, todo este portafolio tecnológico que fuimos armando desde hace años atrás,
comenzó a ser de manera sistemática y continua a ser transferido a la industria y a la sociedad. Y como pueden observar, el número de licenciamientos es creciente en el tiempo. De hecho, este año, solo en estos primeros meses, ya llevamos casi 20 licencias firmadas. En cuanto a los ingresos, es obvio, a medida que va aumentando el tiempo, vamos a ir viendo más ingresos. En efecto, esperamos que este año alcancemos el primer $1.000.000 de ingresos por licenciamiento. Estos ingresos por licenciamiento van desde regalías, pagos por hitos, I+D contratada y prestaciones de servicios tecnológicas derivadas del mismo contrato de licencia. Todo ese paquete. Y acá yo les decía esto de que somos una universidad tradicional, que es la más antigua del país, y que en ciertas áreas tenemos este monopolio, en el que la I+D contratada es súper alta. Eso va más allá de los esfuerzos que hagamos desde servicios centrales, y va también de la mano con tener esta estructura de autonomía en las facultades e institutos. Y en ese sentido, como pueden ver, nosotros facturamos al año más de $10 millones en contratos tecnológicos, servicios tecnológicos, I+D por encargo a la industria. Y ¿por qué menciono el contexto histórico? Es porque la universidad durante muchas décadas fue el lugar donde se designó para instaurar laboratorios de certificación, laboratorios de validación para diferentes tipos de peritajes, diferentes tipos de validaciones industriales. Entonces, comenzamos con un cierto monopolio que se ha extendido hasta el día de hoy. De hecho, mucho tiempo el Servicio Médico Legal de Chile estuvo funcionando en la universidad, el Instituto de Toxicología también, y muchas de esas oficinas finalmente se han independizado, pero se han mantenido en otro una suerte de vinculación muy potente con la industria. Y cuando comparamos en términos de nuestro rendimiento con respecto a lo que está haciendo en otros países, podemos ver que nuestra universidad tiene un presupuesto entre 60 y 70 millones de dólares para I+D por año, pero los ingresos por licencia nunca van a mover la aguja, no son ingresos que ni siquiera en el MIT pueden realizar un gran aporte al presupuesto de la misma universidad. De hecho, es menos del 4% del presupuesto de la universidad, los ingresos por regalía en el MIT. Entonces, pero igual así tenemos en consideración, comparado con otras entidades, montos anuales superiores a bastante altos. En particular, si lo comparamos con Chile, con el resto de Chile, el CRUCH es la organización de las universidades públicas y estatales de Chile, y en general los números son bastante alentadores. Pero aún así, si lo comparamos con Estados Unidos, con Europa, seguimos atrás. O sea, universidades de tamaño similar invierten 4 o 5 veces más presupuesto en I+D que nosotros por año. Y eso también trae consecuencias en mayor vinculación con la industria, también trae consecuencias de mayores ingresos por licencia, etc. Aún así, tenemos un buen número de licencias onerosas que buscan retribución comercial, retribución económica, perdón. El punto es que el valor del contrato per se no es muy alto. Entonces, ahí es donde nosotros hemos puesto énfasis en la internacionalización de nuestra I+D. De hecho, tenemos el eslogan de tecnologías locales de impacto global. Y esto también corre para cualquier país de la región, Paraguay, Argentina, Colombia, etc. Muchos de los desafíos que tenemos hoy en día son desafíos que todos los países lo tienen. Medio ambiente, energías renovables, envejecimiento, etcétera, etcétera. Hay un montón de temas que son comunes para todos los países, independiente si eres subdesarrollado, industrializado, estás en vía de desarrollo, etcétera. Entonces, cualquier impacto que hagamos en I+D, en generación de tecnología ahí, son impactos que podemos transferir más allá de nuestras fronteras. Y tenemos también ciertas áreas de enfoque. En general, nuestra universidad es muy fuerte en las áreas de silvoagropecuario, en ingenierías y en salud y biomedicina.
Química es un área mucho más transversal, en realidad engloba y participa en varios de estas áreas ya mencionadas. Por ejemplo, procesos industriales también van a tener un componente química, formulaciones farmacéuticas igual, etcétera, etcétera. Como podrán ver, los ingresos por licenciamiento también se distribuyen según estas áreas de fortalezas. En particular, en ciclo agropecuario, nosotros hemos hecho algo bastante innovador. Somos de las pocas universidades en el hemisferio sur que han generado sus propias variedades vegetales y las hemos comercializado. De hecho, hoy en día nuestras variedades, los frutos de estas variedades vegetales se venden en China, en Francia, en Estados Unidos, Sudáfrica, etc. Y tenemos plantaciones de estas mismas variedades en Sudáfrica, España, Estados Unidos, aparte de Chile. También somos fuertes en vacunas veterinarias, muy fuertes. De hecho, tenemos un laboratorio certificado para producción piloto. No comercializamos porque no tenemos el giro, tampoco el espíritu de la universidad comercializar directamente. Para eso hacemos las licencias. Y en temas de salud y biomedicina, esto es un tema muy irónico porque es muy fuerte nuestra ciencia básica, nuestra incipiente ciencia aplicada, pero somos débiles en términos de medicina translacional. Aún así, somos fuertes en ensayos clínicos, pero de fase 3 hacia adelante. Entonces, no hay una translacionalidad desde la investigación de laboratorio hasta por lo menos las fases clínicas 1 y 2. Bueno, y estas mismas áreas también comprenden entre un 25 y 40% del portafolio. ¿Por qué no son números que sumen 100? Es fácil, porque hay mucho entrecruzamiento entre estas áreas. Perdón, olvidé mencionar, en automatización en ingeniería, particularmente para la minería, somos de primer nivel. Tenemos un equipo muy desarrollado en esa área. De hecho, en las últimas grandes licencias las hemos firmado justamente en automatización. Y acá se da un componente muy clave, y creo que eso lo podemos dejar también para las preguntas, es que las mayores licencias que estamos viendo hoy en día vienen justamente de programas con financiamiento basal o a largo plazo. Eso está escrito acá. Tenemos un foco en estos grupos de alto impacto y grupos programas de excelencia. Les mencioné que la universidad participaba en 22 centros de excelencia, y esos centros están financiados por el Estado con un financiamiento de a 10 años, con un periodo de evaluación a los 5 años, pero son financiamientos de largo plazo y que pueden ser renovados por otros 10 años y así sucesivamente. Y eso ha tenido un impacto muy positivo, porque tanto, por ejemplo, como les mencioné, en automatización, en software, en inmunoterapia y en terapia génica, y más las variedades vegetales, estos son grupos que tienen de estos financiamientos basales. La continuidad de la política y esa apuesta ha sido vital en este caso. La continuidad es una palabra que siempre nos falta en nuestra región, en Latinoamérica. Les falta mucho a Chile, y esperemos que vayamos teniendo esa continuidad todos. Y como les mencioné, estamos viendo esta etapa de la internacionalización de tecnologías. Hemos hecho varios esfuerzos, hemos realizado varias giras de negocios para cerrar licencias en el extranjero. Afortunadamente la pandemia trajo algo positivo, que es que puedes sentarte a negociar por Skype, por Zoom, por videoconferencia, y es mejor visto como era antes, que realmente querían tener reuniones presenciales contigo. Entonces eso ha facilitado también el intercambio de información, el intercambio también de acuerdos de negociación, etc. Y hoy por hoy tenemos licencias en más de 16 países a nivel internacional. Vamos a seguir creciendo en ese sentido. Y lo que estamos viendo hoy en día es que las tecnologías sean un bien de exportación. Justamente en esta tónica de la economía del conocimiento, donde tú tienes productos que tienen una gran base tecnológica y que usualmente en tu matriz exportadora es en los países desarrollados la mayor cantidad. Chile tiene oficinas de apoyo a la exportación en muchos países a nivel mundial, yo creo que casi todos. Se llama ProChile. Y nos amparamos en ellos justamente para hacer varias cosas. Primero, el contacto con la industria ya. También para hacer due diligence, eso es muy importante. Tenemos que conocer con quiénes hacemos negocios, si es que realmente tienen
si es que realmente existen como empresa, cuál es su comportamiento. Eso también ocupamos fuentes de información adicionales. Y también para el hecho de que desde ProChile proyectan también a la universidad, porque ProChile y probablemente todos sus países, Paraguay y Argentina también tienen entidades similares, estas agencias de apoyo a la exportación tienen ya vínculos muy establecidos con la industria local. Entonces, para ellos, recomendar también a la misma oficina o la universidad es un plus cuando nosotros ahora entramos a negociar. Y en general el mecanismo es sencillo, el mecanismo es sencillo en el diagrama, en el bosquejo. Tiene a la universidad como el generador tecnológico, donde se hace la I+D+I, donde se generan los proyectos tecnológicos, y tiene la empresa extranjera como tu panel estratégico a la cual le licencias. Y esta empresa básicamente le das el uso autorizado para que manufacture, distribuya y venda, para impactar finalmente en personas o en entidades, dependiendo del tipo del modelo de negocio. Eso ya va a ser en el mercado. Obviamente tú tienes contraprestaciones que son regalías, pagos por hitos, etc. Eso les va a hablar Gerardo. Y como ven, las licencias al extranjero han ido en aumento. Este año creo que tenemos más de 6. Es un proceso que toma tiempo y no es fácil. De hecho, nosotros para poder negociar las licencias también contratamos asesores en el extranjero para que nos ayuden con la jurisprudencia, particularmente porque los contratos en general, muchas de estas empresas innovadoras no tienen sede en Latinoamérica, no tienes dónde agarrarla. Entonces, te conviene firmar cláusulas donde prime la legislación, no sé, francesa, la legislación estadounidense, porque por lo menos va a poder hacer efectivo el contrato. En Chile va a ser letra muerta si ninguna de esas empresas tiene una subsidiaria ahí. Y bueno, hemos firmado diferentes licencias. 2007 fue la primera licencia, fue con Yahoo. Esto fue una coincidencia, no es que hayamos creado algo de rocket science. Y a lo largo del tiempo hemos firmado con farmacéuticas, hemos firmado con empresas del rubro agropecuario, hemos firmado con empresas de automatización, etc. Y les voy a mencionar algunos casos de éxito. A mí me gusta mucho el primero. Este es un autómata. Se ve feo, no son máquinas bonitas, son máquinas que tienen que ser útiles para la minería subterránea. El punto es que lo que ellos hicieron es, estos son vehículos sin conductor, funcionan solos, son autómatas. Esto no estamos inventando la rueda, esto existe hoy en día, pero existe a cielo abierto. Cuando tú lo tienes en minería subterránea, en construcciones, en túneles, estás hablando que no hay GPS. Entonces, aquí viene el gran expertise que tiene este equipo de trabajo. Ellos crearon formas en las cuales podían seguir maniobrando y hacer autómatos de estos equipos sin GPS, generando mapas en tiempo real, con otro tipo de algoritmos, con otro tipo de detectores y sensores, y además cumplir con los estándares de la industria. Porque tú tienes que también tener, por ejemplo, sensores de movimiento y que el tiempo de respuesta no sea superior a 2 milisegundos, que es nada. Tienes que tener sistemas de emergencia para que la máquina se pare en 2 tiempos, ante errores en 3 segundos y ante errores y ante paralización total en 5 segundos. Y eso todo tiene que ser logrado en tiempo real y sin operación remota, estamos hablando de autómatas. De hecho, se ha validado de manera exitosa en Chile y en Europa. Tenemos patentes solicitadas en más de 40 países. El rendimiento de ingresos por licenciamiento ha sido superior a 20 veces. Y acá se dio el caso de que se lo licenciamos a una empresa, la cual después creó una subsidiaria especializada, la cual hoy en día vende a la industria. En variedades vegetales les comenté, nosotros hemos sido una de las universidades pioneras en el hemisferio sur en generar nuestras propias variedades vegetales y que han sido comercializadas de manera exitosa. Nos hemos concentrado en carozos y ciruelas, vale decir nectarines, durazneros y, bueno, también kiwi. Pero estos son todos esfuerzos que toman años. O sea, por ejemplo, el de automatización, ellos ocupan algoritmos que vienen desarrollando hace más de 12 años. Aunque el proyecto partió de manera formal hace 7.
El programa de mejoramiento genético para generar variedades vegetales partió en el 98. O sea, lleva un montón de tiempo funcionando gracias a estos proyectos basales, a este financiamiento basal del Estado. Y hoy en día tenemos los frutos exportados a Estados Unidos, Francia, China. Hemos firmado más de 40 contratos de licencia con empresas exportadoras, productores, viveros, viveros internacionales, empresas de producción y exportación en Europa y en Sudáfrica, etc. Y hoy en día, para darle un vistazo, todavía esto es incipiente, muchas de estas variedades todavía no están produciendo frutos. Algunas ya produjeron, ya sacaron la primera camada hace unos 3 años, pero hay otras variedades que hemos seguido todavía haciendo gastos de protección a nivel internacional, todavía seguimos haciendo la entrega de plántulas para su propagación y su plantación comercial en el extranjero, y esto toma años. O sea, si queremos ingresar a un país, nuestro corto plazo son 7 años para poder establecer tanto las negociaciones como una primera camada comercial de frutos en tal país. Eso es mínimo 7 años. Hoy en día esto está registrado en más de 35 países. En general es lo mismo, la Universidad del Generador de Tecnología se licencia un vivero, el vivero sigue una cadena sigue la cadena económica en el cual los viveros traspasan estas plantas propagadas a productores, los productores establecen en huertos comerciales y finalmente los frutos derivados de los huertos comerciales son exportados. Es anecdótico, quienes tienen mayor poder de decisión en esta cadena son las exportadoras, eso yo no lo sabía hasta que me metí en el rubro. Las exportadoras son, tanto en Chile como en otros países de la región y también en otros continentes, son realmente las que tienen el mayor poder dentro de toda esta cadena. Ellos pueden solicitar a productores que planten variedades que ellos quieren. En general, las exportadoras establecen acuerdos de, no sé, para la producción de alguna ciruela con alto nivel de azúcar. Para China, eso es lo más predilecto. Lo mismo pasa con cerezas y otros tipos de frutos. Y en general lo que hacen es derivar a los productores, les dicen, ustedes tienen que sembrar tantas hectáreas a tal plazo. Y obviamente los productores van a hacer lo mismo con los viveros. Entonces es que también, y acá hay otro buen consejo, establecer bien quién tiene el poder en la cadena y saber con quiénes tienes que negociar y cómo establecer tu estrategia para producción nacional. Porque en este caso nosotros tampoco queremos hacer competir con nuestra propia producción, entonces tratamos de sembrar a países que van a exportar a otros lugares del mundo que no van a coincidir con los nuestros, o van a exportar a contratemporada, como ocurre en España y Estados Unidos. Entonces no hay competencia directa con las plantaciones en Chile. Acá hay una innovación en el área de medical devices. Esto fue licenciado a una top pharma a nivel internacional. La investigación básica, aunque en términos estrictos comenzó en 2014, venía de hace 10 años atrás. O sea, han pasado más de 17 años desde que el profesor comenzó con esta línea de trabajo hasta que está licenciándose y ahora se están comenzando los ensayos clínicos en el extranjero. Y lo mismo, tenemos una empresa que recibe la tecnología y ellos son los que se encargan de ensayos clínicos, producción, distribución y venta. Y los rendimientos han sido más de 30 veces lo que hemos invertido en gastos de protección. También tenemos una tecnología en el área de terapia génica contra enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer, Huntington. Estos son todas apuestas a largo plazo. Nosotros, las validaciones, hemos llegado hasta niveles en ratones, pero la ciencia detrás es muy fuerte y eso ha permitido que se acerquen empresas, grandes compañías farmacéuticas transnacionales para solicitar los contratos comerciales. Y de hecho, esta investigación, en que partió algo así como el 2002,
se formalizó con un acuerdo con Gensam en 2008. De hecho, otra Top Pharma tuvo las opciones de licencia durante mucho tiempo hasta que decantó en otra. Y finalmente en 2019 hemos ya firmado los contratos con otra Top Pharma europea. De hecho, esto ha sido un caso bastante raro porque en general primero partió como una empresa startup que finalmente fue fusionada como una división de la Top Pharma Internacional. Y actualmente, solo con estos ingresos incipientes que hemos tenido, el rendimiento ha sido 10 veces mayor a lo que hemos gastado en proteger en más de 35 países. Bueno, estas diapositivas las tengo más para, las siguientes diapositivas las tengo más como para conversación, y es también ver que no solamente podemos hacer contratos de licencia, sino que establecer vehículos que pueden ser de mucha más relevancia comercial, cuando la tecnología per se no es totalmente compatible con la industria, por muchos motivos, pero en particular es porque están en una etapa muy verde, bajo nivel de desarrollo, necesitan más etapas de validación tecnológica, y para eso necesitan un gran apoyo de o una empresa establecida o de un grupo de emprendedores junto con el equipo de investigación. Entonces, a esto llamamos las spin-offs, en el cual a raíz de tecnologías que hay en la universidad se puede acercar una empresa establecida y crear una subsidiaria especializada para comercializar tal tecnología. ¿Por qué una empresa establecida haría esto? La razón es súper simple. Por primero, porque empresas establecidas pueden tener una estructura jerárquica o una estructura funcional que puede llegar a ser burocrática, y si estás en un nicho tecnológico muy incipiente, de alto crecimiento y con varios competidores, vas a querer comportarte lo más ágil posible. Y en términos empresariales, lo más ágil va a ser una startup. Entonces crean un spin-off que tiene mucho menos nivel de burocracia y más rapidez de gestión y crecimiento que la misma empresa establecida, y sigue perteneciendo 100% a ella. Y esto se nos ha dado bien. En efecto, ya hemos tenido más de 6 casos con empresas en el área de la minería, con empresas en el área agro, farma, etc. Y justamente la universidad ha actuado como este hub para concentrar desde la empresa, entregar la tecnología y sacar una subsidiaria especializada. Y, perdón, aquí me equivoqué en el título, pero es exactamente lo mismo, es la spin-off como vehículo. Puedes hacer exactamente lo mismo si quieres que esto sea un emprendimiento universitario. Acá sí, esto es mucho más difícil. Y lo van a entender en la siguiente diapositiva. Es básicamente, tú tienes a un emprendedor, idealmente serial, idealmente del área técnica, ojalá alguien con una experiencia internacional, particularmente país anglosajón, para poder hacer un balance cultural muy bueno, a quien tú reclutas para poder licenciarle una tecnología y generar un emprendimiento de base tecnológica. Esto es básicamente la receta que realiza Gerardo y todo su equipo en Company Builder, y nosotros como universidad es algo que hemos estado explorando ya desde hace algunos años. ¿Qué hemos aprendido en esto? Perdón. No. Primero, hemos aprendido que tenemos que atraer fondos de inversión, y cuando son en áreas que requieren de mucha inversión como automatización o terapia avanzada, requieres que sea más de un inversionista, probablemente un syndicate. Requieres que este champion sea un emprendedor serial, con las características que le mencioné. Y en vez de una tecnología, tú le licencias un paquete de tecnología. De hecho, esto lo hemos intentado en 3 ocasiones y ya tuvimos un éxito con una de ellas. Así que un buen modelo. No por nada hay muchos fondos de inversión que están altamente especializados en esto, y lo hacen muchísimo mejor que la Universidad de Chile. Nos pueden dar cátedra de eso. Nosotros estamos recién explorando. Pero todo lo que yo les he dicho tiene un contexto histórico, y esto no lo logramos desde 2014 a la fecha, ni siquiera desde 2018 cuando yo ingresé a la universidad. La primera vez que la universidad se planteó crear una oficina de transferencia tecnológica fue en 2003.
y se invitó a diferentes encargados de oficinas extranjeras, creo que fue del MIT, de California, y no me acuerdo el tercero, a que nos presentaran cómo ellos se evolucionaron en el tiempo. Y el mensaje en 2003 de ellos fue que esto toma 15 años en adelante. Bueno, yo llegué en 2018 y ahí se cumplían los 15 años y la universidad había firmado su licencia número 100 en esa fecha. Entonces esto va a tomar tiempo. Y lo otro es que la oficina va a ir mutando porque te tienes que ir adecuando a las condiciones de industria que tienes, a la matriz productiva que existe, a tu masa crítica de investigación y desarrollo y todo lo que es la política universitaria, de cómo se comporta el ecosistema, cómo se comporta tu propia universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros partimos oficialmente en 2011 con una fase de instalación de la institucionalidad. Y esto tomó alrededor de 4 años a 5 años. Esto va, por ejemplo, con medidas para poder hacer menos burocrática la tramitación de contratos, realizar apoyo al patentamiento, crear oficialmente la oficina, establecer reglamentos para dar incentivos a los académicos a hacer transferencia tecnológica. Si los académicos no están contigo, no va a haber transferencia tecnológica. La transferencia tecnológica se hace con científicos, se hace con un equipo detrás, y no no solamente conmigo, yo solamente hago el contrato, la magia la hacen los investigadores, la ciencia la hacen ellos, y ellos son los que pueden transferir realmente el conocimiento a la industria. Y si no tienen los incentivos, no lo van a hacer. Ellos van a querer seguir publicando, ellos van a querer hacer más proyectos de investigación, van a cerrar una línea para abrir otra, etc. Después Gaspar, ahí te interrumpo, porque me parece muy interesante lo que mencionaste. ¿Cuáles son los incentivos que tienen para hacer este tipo de transferencia a los investigadores? Me encantaría decir varios, pero en general es uno. El incentivo directo es que repartimos de los beneficios económicos que recibimos por el licenciamiento, repartimos en diferentes tramos un porcentaje bien alto a los investigadores, a todo el equipo que desarrolló la tecnología. ¿Por qué dije que me gustaría que fueran varios? Porque creo que otro que sería estupendo realizar es que también tú puedas premiar en la carrera académica. O sea, en esta jerarquización que existe, desde profesor asistente auxiliar hasta profesor titular. El tenure track. Claro. Simplemente eso. En Chile no se puede, por lo menos en nuestra entidad no se puede, porque tenemos una ley llamada Estatuto Docente, que es de las típicas dinosaurios legislativos que existen, se hizo hace décadas atrás y no se va a cambiar de un día para otro. Es un punto donde estamos cojos, lo compensamos con incentivos económicos, pero sigue siendo una falencia importante y espero que otros países no cometan el mismo error. Genial. Después viene la fase que nosotros llamamos la de proceso y gestión, una fase de operación, en la cual particularmente hubo mucho marketing de lo que la universidad no solamente hacía prestaciones de servicios, no solamente era una fuente para muy buenos posgrados, o estudiantes en práctica, o nuevos profesionales, sino que además era una fuente de tecnologías y de productos que a futuro podían ser comerciales. Y eso tomó mucho tiempo. En estricto rigor tomó desde 2011 hasta hoy en día. Y además se configuró también cómo hacíamos los procesos de gestión interna para la firma de contratos, para las negociaciones, etcétera, etcétera, junto con otro tipo de estructuras. Y por último tenemos ya una fase que viene siendo 2019 en adelante, que es una fase de articulación y evolución institucional. Y donde yo no quiero sonar pedante, pero una fase literalmente de profesionalización de la oficina, donde tú generas gestiones internas de protocolos de cobranza, protocolos de gestión de contratos, protocolos de términos de negociación y suma y sigue. Y también grado de autonomía del equipo y además cambiar un poco la visión de cómo está conformado el equipo. Eso va a ser una siguiente diapositiva. Y por último, de 2022 en adelante vamos a tener una nueva fase en que queremos pasar de oficina de transferencia tecnológica a oficina de proyectos tecnológicos, donde realmente
nosotros no ofrezcamos un contrato de licencia, sino que ofrezcamos un proyecto tecnológico, donde va la validación, el contrato de licencia, contratos de ingeniería básica, contratos regulatorios, etcétera, donde la universidad apoye y empuje también en el desarrollo técnico comercial. Obviamente sin quitarle el mérito a la empresa, pero para poder ofrecer parte de las capacidades que tenemos. ¿Por qué podemos ofrecer eso? Porque está esta política que les mencioné, que el Estado financió muchos centros de validación técnica y de pilotaje, de escalamiento en sí. Y estos centros están subutilizados. Entonces la idea hoy en día es empujar esto junto con la transferencia tecnológica. Abajo ustedes pueden ver un diagrama de que nada de esto es gratis. Esto, estamos hablando de una política continua de más de 11 años, perdón, 10 años, en las cuales hay financiamiento especializado para las oficinas de transferencia tecnológica, llamados OTL. Son 5 que ha apoyado el gobierno de manera sistemática. Estamos hablando de que son financiamientos de $350.000 a $400.000 en total por 2 años. Han habido programas de mejoramiento institucional, PMI, que lo apoya el Ministerio de Educación, que tiene una connotación más o menos de emprendimiento universitario, integración de la innovación en nuevas asignaturas, en nuevas asignaturas en el currículum de carrera profesional. Está lo que está el hub de transferencia tecnológica. Este hub de transferencia tecnológica viene a ser un off-campus de nuestra oficina, pero abarca a 10 instituciones. Es un hub multiinstitucional, es muy similar a lo que hacen en Colombia, y tiene un enfoque más en emprendimiento. También apoya particularmente el licenciamiento internacional, pero su expertise hoy en día es en emprendimiento. En particular porque como universidad no hacemos realmente inversión en emprendimiento. Nosotros solo juntamos la arista, juntamos tecnología, inversionistas, emprendedores, pero no ponemos inversión. El hub sí puede. El hub puede invertir en emprendimiento. Y después están programas temáticos que van vinculando áreas de desarrollo profesional con innovación y transferencia tecnológica como un pequeño capítulo en él. Y estos son lo que llamamos Ciencia 2030, Ingeniería 2030, que tal como dicen los nombres, son programas que se ejecutan casi hasta el año 2030 para tener un nuevo desarrollo profesional mucho más innovador, con competencias más similares a países de primer mundo. Al menos eso dice el papel. Veamos cómo sale en la práctica. Todos lo chilenizamos y sale algo. Pero lo clave acá es, esto toma tiempo y toma recursos. Y otro punto importante, hay que ser focalizados. En Chile cometimos el error que lo queremos todo porque no tenemos nada. Es un lema que sacamos para el Mundial del 62. Fue el lema que utilizamos para poder tener el Mundial. Porque no tenemos nada, lo queremos todo, dijo el organizador del Mundial. Y es exactamente cómo se comporta nuestra cultura chilena. Ponemos subóptimo de recursos, pero lo queremos todo. Y mi recomendación es que si tenemos recursos subóptimos, hagamos programas focalizados que van a tener mejor rendimiento en áreas donde tengamos competencias distintivas. Y lo mismo va, y este también es un mensaje, es una universidad pública, pero aplica para todas las entidades, que son grandes, que tienen varios investigadores, que tienen toda una masa crítica y toda una burocracia detrás, en que tienes que establecer nuevas políticas y reglamentos, tienes que establecer procedimientos, instrumentos y mecanismos de apoyo, y una conformación de estructuras claves internas que te permitan acelerar esta vinculación con la industria. Y acá yo listo todo lo que se ha hecho en los últimos 7 años, 7 a 8 años. O sea, no es que hayamos hecho un reglamento para incentivar la transferencia tecnológica, sino que hicimos todo esto. Y tiene que ir todo de la mano, y básicamente tienes que también crearlos en virtud de cómo se comporta tu institución. Los criterios que nosotros generamos acá en la Universidad de Chile probablemente no son extrapolables a otras entidades en la región, pero son una buena base de comparación o para que vean
que nosotros nos fijamos al momento de crear este contexto histórico. Y otro punto importante es el equipo. Nosotros partimos, y esto lo digo con mucho respeto, nosotros partimos creando una oficina en que trajimos a expertos en negocios. Y la oficina durante años funcionó con expertos en negocios. Hicimos nada de licenciamiento. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que las discusiones con la industria no eran de negocios. Tú no lo ibas a enseñar a la industria cómo hacer su negocio. La industria sabía antemano cómo vender el producto que te está negociando. Entonces, invertimos la rueda. Y lo que hicimos fue contratar a gente con base científica, con base técnica, que tuviera posgrados en negocios o experiencia previa en negocios. Y de ahí nosotros tuvimos un escalamiento ascendente en licenciamientos y en una mejora rotunda en la vinculación con la industria. Y solo para hacerle un breve sumario, por ejemplo, Francisco Navarro, que es el encargado del área silvoagropecuaria, él tiene un máster en agribusiness en Melbourne. Y él ha trabajado en Francia, en California, en Chile y en Australia. Tiene una experiencia internacional. Javiera trabajó en Holanda y tiene un máster también en Holanda. Karen trabajó en Europa y en Nueva Zelanda. Y así sucesivamente. Si lo ven, la gran mayoría tiene posgrado en el extranjero y ese intercambio cultural es muy bueno porque primero traes el networking, las redes, pero por otro lado también trae este balance de poder compatibilizar negociaciones con otras culturas. Cómo negocian los franceses es distinto a cómo lo hacen los chilenos, cómo lo hacen los argentinos, lo mismo cuando negocias con estadounidenses, etcétera, etcétera. Necesitas también tener esos equilibrios culturales. Así que, bueno, hasta acá yo llego, espero no haberme extendido tanto. Este es mi contacto por si alguien tiene más dudas adicionales. Yo estoy siempre abierto a responder lo que necesiten y encantado de haberlos conocido. Muchísimas gracias, Gaspar. La verdad es que sigo gratamente sorprendido mientras más conozco del trabajo que han hecho en la universidad. Más me gusta el modelo que están usando y queda claro todos los beneficios que tiene, ¿no? En el mediano largo plazo. Yo voy a alargar con una preguntita, si hay más preguntas de los participantes que las puedan ir escribiendo en el chat, o si se animan que pongan el micrófono. Pero tengo varias preguntas en realidad, pero hacías la cuenta de que varias de las tecnologías las licenciaron y más o menos tenían 10 veces de retorno por lo que les costó protegerlo. ¿Cómo lo protegen generalmente? Una pregunta muy general. Y después, ¿la universidad trata de recuperar lo invertido en ciencia al momento de licenciar, en las condiciones de la licencia? Quiero partir respondiendo la segunda porque creo que diste en un punto muy, muy clave. No, y no debería hacerlo ninguna universidad. Hay que recordar que nosotros hacemos ciencia y tecnología por razones diferentes a la transferencia tecnológica. Primero, por divulgar el conocimiento generado. Segundo, porque tenemos una misión también de crear bienes públicos. Y la tercera es que nosotros también generamos, no me gusta decir el término, pero es eso, capital humano avanzado. Nosotros generamos los profesionales del futuro, los profesionales que van a estar dialogando en las mismas industrias. Entonces tenemos que hacer esa inversión y nos han delegado esa misión, el Estado, nuestros países nos delegó esa misión. Entonces, en transferencia tecnológica no vas a recuperar nunca lo invertido por I+D. Si yo empiezo a contar cuánto invirtió la universidad en las variedades vegetales y trato de hacer un comparativo de cuánto recibimos, yo creo que no alcanzo ni a pagar el primer año de inversión. Entonces, no es la tónica, pero sí hablamos de costos que son adicionales a la misión de la universidad. Porque el patentamiento, claro, es una forma de divulgación científica, pero un vehículo que
un vehículo comercial, es un mecanismo que le sirve a la industria. La universidad, aparte de generar la licencia, no le sirve de nada más. No va a ir a comercializar la patente. Delegan a un tercero su uso. En general, el monopolio, estos derechos negativos de exclusión que generan las patentes, son mejor utilizados por la industria. ¿Y cómo protegemos? Nosotros hacemos lo normal. Voy a ser súper honesto, hasta 2018 nosotros hacíamos una solicitud en español en Chile, después esperábamos 12 meses, presentábamos en PCT y en los países de Convención de París, como Argentina, como... se me olvidó, bueno, casi todos los de de Sudamérica, está Paraguay, está Uruguay, está Bolivia, no, Perú no, Venezuela, etcétera, que no están en PCT, pero están en el Convenio de París. O por TRIPS, con el caso excepcional de Taiwán. ¿Qué hicimos? Y de ahí esperábamos hasta el mes 30 e íbamos a las fases nacionales en otros países, en el extranjero, como en la oficina europea, en Estados Unidos u otros territorios. ¿Qué hicimos desde 2019 en adelante? Es que muchas de las tecnologías que tenemos son de áreas donde no vamos a encontrar licenciatarios en Latinoamérica. Lamentablemente, en Latinoamérica y particularmente en Chile, las empresas no innovan. Son empresas de commodity, son empresas extractivas, entonces, o del área financiera. Entonces, no van a licenciar tu tecnología. Son muy pocas las empresas que lo van a hacer y que tienen las competencias. Vas a tener que buscar partners afuera. Entonces, decidimos redactar las patentes en inglés, presentar directamente en PCT y tener 30 meses para evaluar dónde presentar en fases nacionales e idealmente con cargo al licenciatario. Esa ha sido nuestra rúbrica en los últimos años y creo que tenemos más de 30 patentes presentadas de esa manera y esperamos que siga subiendo. Genial, genial. Bueno, me queda muy claro, acá están apareciendo varias preguntas. Si querés te las voy comentando. Guillermo nos pregunta si alguna universidad en el inicio sirvió como padrino haciendo acompañamiento en la fase de instalación. Imagino que alguna universidad fuera de Chile que apoyara a la Universidad de Chile a partir del 2003, ¿no? Por supuesto, o sea, nadie hace las cosas solo. Decir que lo logramos solo es una falacia. Le pedimos ayuda a todos y toda la ayuda fue bienvenida. Les comenté que primero vino gente de Estados Unidos. Yo personalmente no creo que sea tan compatible el mecanismo que ocupan allá. La matriz productiva es diferente, hay otros países que son más cercanos. Pero también hemos pedido ayuda a las universidades latinoamericanas. Hemos tenido mucha influencia desde el Tecnológico de Monterrey. Hay una universidad que me gusta mucho cómo la maneja, sobre todo la vinculación con industria y procesos industriales, que es la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, el CETRI, que es su oficina. Esa vinculación nos agrada mucho, justamente por el tema de contratos tecnológicos. Hemos tenido ayuda también de Colombia, nos hemos relacionado mucho con los hubs que existen, de innovación que existe allá, por ejemplo, Connect Bogotá, ¿cómo es que se llama el de Medellín Tecnova? Ruta N. Ruta N, que es parte de ellos, y con varias universidades también en México. Hemos tenido también padrinos desde España, desde Reino Unido, en particular con Cambridge, han sido también un apoyo. En general hemos escuchado a todos, y particularmente han sido, sonará raro, porque ustedes esperarían que fuera desde otro lado, para mí lo más enriquecedor ha sido todo el apoyo de Latinoamérica, porque al final tenemos que hacer la transferencia a lo latino. Y vamos a conversar con empresas latinas, vamos a ser latinos y vamos a tener que hablar de la industria viéndonos ellos como latinos. O sea, cuando nosotros vamos a negociar a Europa, por más que suene muy pomposo esta presentación, seguimos siendo Chile. Chile no exporta tecnología, importa cobre, exporta cobre, digo. Entonces, tenemos que ir a cambiar el switch y la negociación es difícil, va en desventaja, porque ellos podrían estar licenciando universidades alemanas, israelitas, estadounidenses, pero lo tienen que hacer contigo y es difícil.
Entonces el input que hemos tenido en Latinoamérica yo creo que ha sido el más enriquecedor. Genial, genial. A ver, otra pregunta acá de José. ¿Cuál fue el punto de inflexión para que los directivos de la universidad apoyen más intensamente a la oficina de transferencia? Uy, esa también es muy buena la pregunta. Lo recalqué, de hecho, en el contexto histórico. El punto de inflexión fue cuando nos dieron lo que nosotros llamamos delegación de firma en el vicerrector. Como muy buena universidad latina, todo lo centralizamos. Si lo podíamos hacer más burocrático, lo hacíamos, inventábamos un mecanismo para que fuera burocrático. La firma iba al rector y tenía que pasar por todos los santos y dioses que se imaginen antes de que aprobaran el contrato. Y en algún momento dado, en 2013, se dieron cuenta que esto estaba escalando a otro ritmo que se salía de las manos y no tenían competencias en rectoría, en el rector, para poder seguir apoyando en temas de contratos de licencia. Ellos básicamente se habían transformado en un buzón. Entonces decidieron entregarle la delegación y que el vicerrector firmara directamente las licencias. Y con eso, en 4 años alcanzamos 100 licencias firmadas. Yo creo que ese fue el punto de inflexión, porque después la conversación es la típica conversación, presupuesto, más apoyo a los investigadores, cómo invertir más, cómo vincularse más con la industria, pero llegan a, salvo el presupuesto, todo lo demás llega a ser más operativo. Y el otro punto de inflexión, no tanto con las autoridades, pero hay que recordar que somos universidad, y las autoridades también son académicos, también son investigadores. De hecho, el vicerrector tiene un laboratorio de inmunoterapia. No sé cómo lo hace, lo maneja en su tiempo libre, no lo sé, se duplica allá pero el punto es que las autoridades también se ven como investigadores. Entonces, cuando en el reglamento de innovación pusimos los incentivos para la transferencia tecnológica, la repartición de los beneficios económicos derivados de los licenciamientos a los investigadores, las autoridades también lo vieron como algo que ellos mismos podían eventualmente recibir. Entonces, hubo una difusión masiva de cómo podían beneficiarse también de los mismos resultados de investigación que generaban, pero ahora hacerlos de manera productiva, de manera más focalizada a la industria. Yo diría que esos son los 2 puntos de inflexión. Así que fuertemente hay desburocratizar y alinear intereses, todo lo que se pueda. Tenemos un par de preguntas más, Gaspar, si nos das unos minutitos más. Déjame, justo que mencionaste algo también relevante, la burocratización. Uno generalmente como universidad piensa que es el más burocrático del mundo, particularmente si eres público, pero cuando negocias con empresas latinas, como no son empresas innovadoras en su mayoría, las decisiones de transferencia tecnológica, de innovación y de productos tecnológicos no la toman la gerencia, la toman los dueños. Entonces tú negocias directamente con los dueños de la empresa. Y esa empresa, para tomar una decisión estratégica, van a ser tan burocráticas como la universidad. Entonces, en realidad no puedes demorarte un año en firmar un contrato. Pero puedes jugar a la par y puedes tener tiempos similares. Y en realidad a eso apostamos nosotros. Yo no puedo firmar un contrato de aquí a una semana, pero sé que la empresa, la contraparte tampoco. Entonces, más o menos nos toma entre 3 a 4 semanas delinear el contrato entero y poder firmarlo entre ambos. Y podemos ir a la par. Entonces, hay que recordar eso. Distintos con las empresas extranjeras porque te pueden tener el contrato al día siguiente. Pero las empresas latinas, como no innovan, estos temas estratégicos se vuelven un poco burocráticos de manera interna. Genial el punto. Nosotros hemos tenido experiencias de 2 años, no de 1, incluso con oficinas de transferencia extranjeras, europeas. Oh, qué Así horrible. que, pero bueno, Envejecieron, tuviste hijos durante el tiempo. todas las canas nuevas que tengo creo que salieron de esa negociación. Acá Estelvina nos pregunta si en la oficina de transferencia utilizan los resultados de investigación de los estudiantes y cómo se involucran los estudiantes en eventualmente en este proceso de transferencia. Voy a ser súper honesto en esto. Creo que este es el panel en el que estaban que mejor preguntas han salido. Realmente estoy muy contento con la charla porque han dado otra vez en un punto clave. Los estudiantes complicados, muy complicados.
En Chile lo que ocurre con los estudiantes es que en realidad los estudiantes contratan a la universidad para que tú les des servicios educacionales. Es su profesión, poder tener esta carrera. Contratan que les des clases. En estricto rigor, ellos son, esto es un ámbito más cultural chileno, caen dentro de la ley del consumidor. Entonces, ellos contratan un servicio a ti, te están comprando un servicio educacional. Entonces, en estricto rigor, ellos son dueños de lo que tienen. Y lo que ocurre es que cuando realizan tesis, particularmente los estudiantes de pregrado, los resultados son de ellos. Y si participó un funcionario o participó un académico, la universidad tiene un porcentaje de titularidad en la propiedad intelectual que se genera. Pero lo que ellos crean como personas, ellos, los estudiantes, es de ellos. La propiedad intelectual es de ellos. Hay casos excepcionales y se puede discutir de ello en el cual tú contratas a los estudiantes para que sean asistentes de investigación, le pagas ciertos honorarios y en esos casos hay una labor que está siendo contratada y por ende la universidad llega a ser también dueña de esa propiedad intelectual. Y es difícil porque tienes que dirimir de que los estudiantes estén de acuerdo en los términos, pero es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque ningún estudiante recién egresado va a tener el dinero suficiente para poder aportar en los gastos de patentamiento. Entonces nosotros lo que ofrecemos es lo siguiente. Tú te adhieres a este reglamento de innovación, te adhieres a estos beneficios derivados de la licencia. Entonces si se licencia, eventualmente al haber ingresos, tú como estudiante igual vas a recibir. ¿Qué te pide la universidad a cambio? Que ceda los derechos de propiedad intelectual y te adhieras a este reglamento. Es un win-win y así lo hemos estado manejando. Y de incluirlos, estamos obligados. Apenas tú tengas una persona que es inventor en una patente, en una invención, tú tienes que vincularlo. Y hay casos históricos, hay casos hace poco en Harvard, que demandaron a la universidad por hacer patent pooling y diluir la participación de un estudiante en los beneficios compartidos o disminuir su poder de decisión. En Estados Unidos ocurrieron varias veces, hay dictámenes en los tribunales, etc. Y en Chile, la Universidad de Chile lo que decidimos fue un trato equitativo. Entonces, en el momento en que tú eres inventor, no hay jerarquía, tú eres inventor. Obviamente va a tener más o menos peso en la invención. Por ejemplo, si un proyecto de investigación que lleva, no sé, 5 años y tú te adheriste en el último año, claramente todos los que venían de más atrás van a recibir un mayor porcentaje de inventoría. Pero en general tratamos de que no haya jerarquía, salvo con la definición de un investigador líder que sea el que acompañe en la comunicación con la oficina. Lo hacemos así para no tener no estar comunicándonos con 6 o 7 personas a la vez. Hacemos que los inventores designen a uno. Genial. Entonces, hay que ver en Paraguay el tema de la propiedad intelectual y los estudiantes de quién es. Una tarea para las oficinas de transferencia, tener eso bastante claro. La última pregunta que tenemos por acá es, ¿qué recomendarías como primer paso para una oficina de transferencia que se está gestando? ¿Qué actividades de inicio estaría sugiriendo? La primera es paciencia. Ante todo evento. Paciencia porque todos quieren resultados a corto plazo. Cuando yo llegué, todos querían que a los 2 años mi oficina estuviera siendo autosustentable por las regalías que recibíamos. Esto era imposible, o sea, no me tomó ni una semana darme cuenta de eso. Y por eso está la paciencia, y la paciencia es para todos. Esto hay que definir hitos en el mediano y largo plazo, no en el corto, no, porque no van a haber. Quizá algunos hitos, por ejemplo, de difusión, marketing, charlas, pero eso es más de comunicacional, no es del impacto per se de la misma oficina. Tener esa paciencia. La segunda, un enfoque estratégico, porque de seguro a ustedes les va a pasar lo mismo que nosotros en Chile. Lo queremos todo, porque no tenemos nada, lo queremos todo. Entonces, te pasan $100.000 y quieres que tengan la oficina del MIT. Es imposible.
y además no vamos a competir como ellos. Entonces tienen que ver dónde son fuertes. De seguro en Paraguay deben ser muy fuertes en áreas muy específicas, por ejemplo en veterinaria, todo lo que es silvoagropecuario, deben ser reyes en eso. Entonces, generar oficinas que tengan enfoques estratégicos y que el dinero sea gastado justamente en ese enfoque estratégico, porque van a querer abarcar todo y van a querer los resultados a corto plazo y no se va a poder nada de eso. Entonces, paciencia y enfoque estratégico. Más vale tener un resultado bueno que tener 100 a medio hacer. Genial. Genial el cierre, Gaspar. Podríamos seguir varias horas conversando acá, pero te vamos a liberar. La verdad que interesantísimo. Si no hay más preguntas, te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos has dado y quedaremos en contacto. Espero que esto sirva para que las distintas oficinas de transferencia o investigadores incluso se puedan también vincular con Chile, que me parece súper interesante. Yo les doy las gracias a ustedes por la oportunidad y para lo que necesiten, yo con mucho gusto los voy a estar respondiendo cada una de sus preguntas. Si requieren apoyo a la oficina o al revés, si nosotros requerimos apoyo de ustedes, bienvenidos sea a establecer colaboraciones, para eso estamos. Buenísimo, Gaspar. Muchísimas gracias. Si te querés quedar, voy a estar mostrando un term sheet con 10 cláusulas que yo creo que las debes haber visto unas varias cientos de veces. Pero es simplemente una introducción a un documento que les vamos a brindar ahora a las distintas oficinas. Siempre hay que pensar como alumno y siempre hay que buscar a maestros, así que voy a estar escuchando todo lo que menciones. Bueno, perfecto. Pasamos rápidamente a un pequeño documento que quería compartir. En varias de las charlas que hemos tenido en las distintas universidades, nos han dicho que tenían problemas con los contratos de licencia o que estaban en proceso de armarlos. Entonces, la idea era simplemente mostrarles qué tipo de documento usamos nosotros. Seguramente Gaspar deben tener su set de documentos que han evolucionado en el tiempo. Y si me confirman si están viendo el documento. A ver, ¿qué están viendo? Gaspar, ¿vos me escuchás? Se ve el documento de Word en términos de condiciones y también tiene una tabla con términos y su descripción. Sí, vemos 2 páginas. Perfecto, lo voy a ampliar, así pueden ir viendo. Esto no es una licencia, es un term sheet, es la hoja de términos en donde nos ponemos de acuerdo en las condiciones que van a regular el contrato de licencia. Después se hace una licencia más extendida. Como les mencionaba Fidel ayer, no hay mucho para innovar aquí. La mayoría de estos documentos los obtienen en inglés en general, de las distintas universidades, están muy estandarizados y tienen algunos aspectos, y simplemente les quería mostrar lo simple que es, porque he visto que mucha gente tiende a ir primero a los abogados para tratar de ponerse de acuerdo o buscar un documento, y la realidad es que una startup negociando una licencia con la universidad se puede poner de acuerdo en este documento de una forma muy, muy rápida. Si tienen mucha suerte, a lo mejor en un mes, como decía Gaspar, pueden tener esto firmado y ya funcionando para ambas partes.
Entonces, son 10 o un poquito más, 15 puntos a definir. Cosas súper simples. ¿Quiénes son las partes? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuáles son las patentes que se van a licenciar o el know-how que se va a licenciar o el derecho de autor o el secreto industrial o lo que fuera? Dentro del objeto hay que definirlo, qué tecnología puntualmente se va a estar licenciando, en qué campo de aplicación, agrotecnología, veterinaria, ingeniería, automatización, lo que fuera. Esto va acotando el campo de aplicación de la tecnología para la que estamos obteniendo los derechos. ¿Qué alcance territorial? Esto es solo para Paraguay, solo para el Mercosur, solo para el mundo. A todas las startups que están en formación, siempre les recomendamos como inversores que apunten a tener el máximo territorio y que tengan exclusividad. Entonces, otro punto que generalmente surge es definir una duración de la licencia, generalmente hasta la extinción de las patentes si hay patentes, pero puede ser una licencia por 5 años, por 10 años, por 20, lo que sea necesario, lo que ustedes piensen que va a durar el producto que está sustentado en la tecnología que están licenciando. Derechos del licenciatario, básicamente qué tipo de actividades va a poder realizar el licenciatario con la tecnología. En este caso es súper genérico, utilizar, fabricar, comercializar, proteger la propiedad intelectual y acá hay algo muy importante, sobre todo para las empresas biotecnológicas, sublicenciar. Sublicenciar la tecnología a terceros. Y ahora explico un poquito más de ese tema. ¿Cuáles son las obligaciones? Como licenciatario, ¿a qué me comprometo? ¿Qué voy a hacer con la tecnología? La universidad o la oficina de transferencia no me la va a licenciar para que yo la meta en un cajón y no haga nada con la tecnología, me la licencia para que siga desarrollando esa tecnología. Entonces, generalmente se logran acuerdos en donde se contemplan distintos hitos de valor que se va a realizar en 3 meses, en 6 meses, en un año, y cómo va a ir madurando eventualmente la tecnología que estamos licenciando, si le falta madurar. En este caso, había que depositar también a cargo del licenciatario una patente provisional en Estados Unidos a partir de los 12 meses. Y acá entramos en la parte importante. ¿Qué pasa con las regalías? ¿Cómo vamos a remunerar a la universidad por su contribución? Y aquí hay muchísimas formas de establecer regalías. En general, es un porcentaje de las ventas brutas. Entonces, si la empresa factura $100.000, 1.000 de esos dólares irán en concepto de regalías, si es 1%, a la universidad. Siempre y cuando, en este caso, lleguemos a los 10 millones de dólares. Si es más de 10 millones de dólares, cambia y hay una regalía mayor. Esto es para proteger a la empresa cuando es muy pequeña, al licenciatario cuando es muy pequeño, no drenarle los recursos de una forma muy grande. Aquí hay una regla, generalmente cuando estamos hablando de un 1 o un 2% del valor bruto, es casi como si la universidad o la oficina de transferencia participara en la empresa con un alrededor 10% o 20%, si es 2%, de las acciones. ¿Por qué es eso? Porque este número se calcula a partir de las ventas brutas, ¿sí?
Y en general varía un poco por la industria, pero las industrias tienen una rentabilidad del orden del 10 o del 15% dependiendo de la industria. Entonces, la universidad o la oficina de transferencia se está quedando con el 10% de las utilidades de esa compañía, que es equivalente a si tuviera el 10% de las acciones y esa empresa repartiera dividendos. Entonces, sobre todo para las oficinas de transferencia, cuando piensan en las regalías, tengan esto en cuenta, y es muy difícil que después un inversor vaya a invertir en una empresa en donde están tomando regalías muy, muy altas. Las regalías están vinculadas al estado de desarrollo de la tecnología que se está licenciando. Mientras más temprano, más riesgo está asumiendo el licenciatario, por lo tanto más chicas son las regalías. Si es un producto que ya está muy maduro y está listo para salir al mercado y no tiene riesgo regulatorio y no tiene otro tipo de inconvenientes para poder comercializarse, las regalías pueden ser mucho más grandes. ¿Pero por qué? Porque la universidad tomó a cargo todo ese proceso de desarrollo y le bajó el riesgo a la tecnología. Este es un punto, podemos seguir hablando mucho, se pueden establecer pagos por hitos, se pueden establecer eventos que disparen regalías, por ejemplo en este caso es facturación, dispara regalías más altas, se pueden establecer un montón de formas de retribuirle a los dueños de la tecnología lo que aportaron. Sublicencia y subcontratación, esto es muy importante para las startups, que tengan la posibilidad y la libertad de hacer sublicencias a terceros. O sea, licenciarle nuevamente la tecnología a una empresa o una fracción del desarrollo a un tercero. Aquí también es un punto a negociar siempre con las universidades porque generalmente a las universidades les gusta tener el poder de veto sobre a quién se le va a licenciar. Y esto puede ser muy en detrimento de la compañía, porque en general esas decisiones le llevan bastante tiempo a estas oficinas y la empresa debería ser libre de poder sublicenciarle a terceros sin que ello significa que se le pueden licenciar a cualquiera. Ahí se pueden establecer personas elegibles, personas que no tengan antecedentes criminales, etcétera. Se puede establecer una listita y entonces la empresa o el licenciatario puede hacer uso de la tecnología libremente. Después, esto se llama, es la cláusula anti-shelving, falta de explotación. Básicamente que si el licenciatario no cumple con el desarrollo de la tecnología vuelve a la universidad, y esto es una cláusula muy importante para las universidades. ¿Quién va a administrar la tecnología? Estos son temas más burocráticos. Esto es muy importante. ¿Quién va a ser el dueño de los nuevos desarrollos? Si es un grupo que está trabajando en la universidad en un tema y está innovando, los nuevos desarrollos se puede pactar que pertenezcan automáticamente a la empresa que los está licenciando. Sobre todo tiene sentido si la empresa que está licenciando es de propiedad de alguno de los científicos que están haciendo esos desarrollos, por ejemplo. Hay casos en los que esto no es posible y se da un derecho de preferencia, que son alternativas que son factibles. Después, como mencionaba Gaspar hace un rato, ¿en qué leyes van a regir este tipo de acuerdos? Bueno, en este caso en Argentina, pero puede ser otros países, y ahí hay que ser un poco más estratégico a la hora de pensar dónde vamos a ir a litigar. Indemnidad,
el licenciatario debe mantener indemne a las instituciones que generan la tecnología, particularmente importante en todas las tecnologías vinculadas a la salud. Y luego una última cláusula que a mí me gusta mucho agregar, que es la de viabilidad económica o cláusula anti-stacking, que básicamente dice que si la tecnología que se generó en la universidad se superpone con otras tecnologías y yo generé un producto que tengo que salir a vender y alguien me toca la puerta y me dice, señor, usted está comercializando algo que tiene parte de mi tecnología, por lo tanto me tiene que pagar una regalía o debe desistir de comercializar. Esta cláusula lo que hace es regula de alguna forma esa situación en donde yo invertí mi capital en generar un producto con una tecnología que yo pensé inicialmente que tenía libertad para operar, pero de pronto me encuentro con que el, no sé, teléfono que generé tiene 2 botones que fueron patentados ya por Samsung o por Apple, y me dicen, para usar el diseño de esos 2 botones, usted nos tiene que pagar regalías a nosotros. ¿Qué pasa? Si esto ocurre mucho, y esto pasa particularmente mucho en el área de las ciencias de la vida, el valor final del producto se lo vuelve inviable por la cantidad de regalías que se tienen que pagar. Entonces, esta cláusula de viabilidad económica es particularmente útil porque reduce automáticamente el valor de las regalías a pagar en esos casos o en esas situaciones. Entonces, es también una cláusula que me parece interesante. Así que bueno, quería dejarles simplemente un pantallazo general de las cláusulas, que son temas que hemos estado hablando con varios de ustedes. Y con esto queríamos saludarlos. No sé si hay alguna pregunta puntual. El documento este queda en manos de ProInnova, así que cualquier cosa lo contactan a Martín o a Marina. Y ya con eso me parece que cerramos por el día de hoy, a menos que haya alguna pregunta sobre las cláusulas. Gaspar, no sé si estás por ahí todavía. Yo tengo un montón de preguntas, Gerardo. Bueno. Que estaba esperando a que el resto preguntara, pero no veo nada por aquí. Aprovechando el comentario, qué bueno que justo mencionaste tanto las mejoras como el anti-stacking. En general nosotros tratamos de hacer una combinación ahí, entre ambas. Y resuelve mucho las dudas que realmente quién posee la titularidad sobre la tecnología, qué pasa si el licenciatario encomienda que las mejoras sean desarrolladas por un tercero que le puede cobrar royalties, si es que incluye conocimiento técnico u otra tecnología. A nosotros nos gusta hibridizarlas y resuelve muchas disputas, sobre todo en términos con la industria farmacéutica, donde es más común que ocurra. Suena algo nuevo para muchos casos, pero es muy común. O sea, dispositivo médico, el dispositivo per se tiene una patente y tú estás dando el producto medicado, el API, el compuesto activo farmacéutico, pero quien va a comercializar va a pagar por ambos. Entonces, creo que son 2 puntos muy importantes. Igual que el anti-shelving. Si no se pone el anti-shelving, va a tener... la empresa se puede comportar casi como un competidor de la universidad, en el que la tecnología la tiene en un cajón, no la va a comercializar y le va a impedir a ella comercializar similares o la misma con terceros. Sí. Entonces, mi duda
Sí. Respecto, ¿cómo ven ustedes el anti-stacking justamente en este tema de las mejoras? ¿Les parece una buena idea hibridizarlo? ¿Han tenido casos similares? No hemos tenido casos todavía en donde hayamos hibridizado. La verdad es que nos cuesta mucho con las universidades poner la cláusula de anti-stacking. Siempre le tienen mucho miedo al cálculo automático o al recálculo automático de regalías cuando empiezan a surgir otros potenciales, pero la realidad es que las chances de que eso ocurra en algunas industrias son muy altas. Entonces, ahí siempre vamos un poco a la estadística. Bueno, ahí tienes toda la razón, Gerardo. Y ahí un poco darle un golpecito a las universidades. Nosotros finalmente decidimos lo siguiente. Es mejor que se venda esto, que se comercialice, que haya un uso de la tecnología. Y si vamos a tener que incorporar tecnología de terceros, bienvenido sea el mundo actual que tenemos. Pero enlentecer todo, cerrar las puertas a algo que puede ser mucho mayor con impactos para todos, no me parece el camino. Por eso nosotros de hecho somos súper abiertos a la cláusula anti-stacking. Claramente nunca nos gusta, todos queremos el 100% de las regalías, pero hay que ponerle un poco de realismo al mercado. Exacto. Acá tenemos una pregunta de Martín. ¿Cuáles son los 3 puntos más críticos del acuerdo que normalmente no se tienen en cuenta? Es una buena pregunta. En general, las licencias, lo primero que no se tiene en cuenta inicialmente, cuando se discuten regalías, tiene que ver con el efecto final que puede llegar a tener la regalía sobre la sostenibilidad de la empresa. Si la regalía es muy alta al principio, estamos matando a la gallina de los huevos de oro cuando es un pollito, básicamente, y no tiene ningún sentido. Entonces, eso me parece que es algo que hay que tenerlo siempre, siempre presente. El segundo me parece que tiene que ver con quién es el dueño de los nuevos desarrollos. Si la empresa sigue haciendo I+D, en base a la tecnología o sigue subcontratando, como decía Gaspar, a un tercero, esos temas rara vez son tenidos en cuenta y después pueden generar problemas graves, porque puede llegar la situación en la que la empresa quiera dejar de pagar regalías porque el nuevo desarrollo superó al desarrollo inicial y ya no se está usando. Entonces, ahí entramos en un problema legal bastante más complejo. Y el tercero diría que eh, probablemente sea el tema del anti-stacking que mencionamos recién. No sé, Gaspar, si hay algún cuarto que ustedes hayan tenido, pero me parece que son esos 3 los más comunes. Veo que no... Los gastos de tratamiento, Gerardo. Mirá qué bueno eso. Sí. Porque la universidad en algún momento dado relativizó la importancia de que la empresa licenciataria realizara directamente los pagos o en general la totalidad de los pagos, y firmamos muy malos acuerdos en un comienzo. Y después nos dábamos cuenta que si la empresa se mantenían los acuerdos en el cajón, la universidad seguía colaborando en gastos de patentamiento y solo perdía. O al revés, donde a raíz de eso mismo se tomó una postura en la cual incluso hasta la spin-off se les daba una carga que tenían que pagar todos los gastos de patentamiento, y la carga era demasiado alta como para que salieran a explotar o hacer la validación tecnológica o generar el producto final, que era más importante. Entonces, no tener en consideración cómo hacer la carga para cualquiera de las dos partes de patentamiento fue donde peor desarrollamos los acuerdos. Matamos a spin-off o empezamos a hacer perder a la universidad.
¿Y qué recomendas o qué están usando ahora, Gaspar? Tratar de aplazar el patentamiento lo máximo posible. Por eso vamos a PCT directo, porque tanto la empresa como la universidad tiene 30 meses para realizar un siguiente costo alto en inversión. Ok. Salvo el mes 12, donde todos queremos entrar a Argentina. Y si Sí, estamos en el rubro veterinario, vamos a entrar a Paraguay, Uruguay, etc. Perfecto. Genial. Me parece que no tenemos más preguntas, así que si les parece, vamos cerrando el seminario de hoy. Mañana tenemos seminario de Sergio Richter, creo que Gaspar lo conoce también a Sergio, que nos va a estar comentando ya no tanto de transferencia de tecnología, sino de herramientas de invención. TRIZ y otras herramientas que pueden ser útiles a la hora de generar innovaciones y patentes. Así que va a estar súper interesante. Mañana van a ser 2 horitas completas. Así que hoy los liberamos un rato antes. Gaspar, muchísimas gracias por tu tiempo. Interesantísimo. Y muchas gracias a todos los participantes. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto. Igualmente. Hasta luego. Gracias, Gaspar. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Excelente charla.